Aló, esta es nuestra clase de historia de la filosofía 3, filosofía moderna. Vamos a ver, ¿qué hablamos la última clase nosotros? ¿En qué estamos? Maestro abordó, como en casi en todas las secciones, los aspectos generales, históricos, sobre la modernidad. ¿Hay alguna idea en especial? Cómo a partir de la crisis europea se va gestando un nuevo pensamiento, el cual coloca al hombre en el centro del universo. Se descubren nuevas constelaciones en el sistema solar. Hay una física ahí detrás que viene a avalar junto a la matemática lo que es un pensamiento fundado en la razón, y todo ello, por otro lado, por ejemplo, personas como Guillermo de Ockham dividen la razón y la fe, que van a gestar todos estos cambios, el Renacimiento, que apela a lo clásico, que además de apelar a lo clásico, quiere trazar un modelo de hombre nuevo, fundado en la razón. Todo esto va a dar al traste con lo que es el antropocentrismo que se da ya propiamente o que se logra en la edad moderna. Gracias, Efraín. ¿Alguien más? Profe, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Usted sabe que está, Lo que tratamos en la clase pasada. ¿Alguna idea general? profe, sobre ya lo que va a ser el panorama de la clase final, y se habló también de elegir los personajes que cada quien va a exponer. Entonces, enfrentemos un poquito el pensamiento de Immanuel Kant. Es, digamos, el filósofo más privilegiado de esta época, lo que se llama la Edad Moderna. Es el que está en el medio, es el que recibe esas dos corrientes, la corriente racionalista iniciada con Descartes, la corriente empirista iniciada con John Locke, confluyen en Immanuel Kant como el filósofo que unifica estas dos corrientes y comienza con lo que se llama el criticismo o idealismo crítico, como se le quiera llamar. Tal vez sea mejor llamarle criticismo para diferenciarlo del idealismo de Fichte, Schelling y Hegel, que ya son declaradamente idealistas. No sé qué conocimientos ustedes tengan de Immanuel Kant. Me gustaría ver si alguno tiene alguna inquietud o algún conocimiento antes de entrar en materia, pues sería el momento para ello. ¿Qué conocen de Immanuel Kant? ¿Qué es lo mejor de Kant según usted entiende? Sí, maestro. Quiero... bueno, de Kant, en su vida, básicamente Kant vivió toda su vida en su ciudad, me parece que Königsberg, que se llamaba, si mal no recuerdo. Y su libro fundamental, uno de ellos es Crítica a la razón pura, que es donde desarrolla esta idea sobre qué podemos conocer, o es influenciada por Hume y otro filósofo llamado Worth, creo que de apellido, ese era el apellido. Entonces, Kant lo que trabaja aquí en este libro, Crítica a la razón pura, eran los límites del conocimiento o qué puedo conocer. Creo que esa sería la tesis básica de este escrito de Kant. Y allí él desarrolla
toda su teoría del conocimiento y agrega, bueno, hay, trata varios temas, incluso su propio punto de vista acerca de la metafísica, la posibilidad de la metafísica. Allí hay una especie de ruptura, en cierta manera, con la posibilidad de conocer, porque Kant va a dividir el mundo, en las cosas en sí, el mundo fenoménico y el mundo nouménico. Entonces, hay una visión nueva, en cierta manera, de la metafísica en Kant sobre la posibilidad de la metafísica, y luego se va aún en Kant propio, porque en Kant hay una metafísica de por sí. Entonces, eso es lo que... Y Kant va a dividir también los juicios en juicios sintéticos, juicios analíticos. También va a establecer unas categorías, unas nuevas categorías, igual que la que estableció Aristóteles, que la de Aristóteles son 10 categorías, y estas categorías eran las que, por así decirlo, podían considerar o hacer posible el conocimiento a priorístico, para que es decir, el sujeto pueda conocer, necesita unas condiciones previas que son estas categorías. Entonces, él dividía los juicios, juicios analíticos y juicios analíticos y sintéticos. Los analíticos eran los juicios que dentro de su propia definición, como por ejemplo un círculo, un triángulo tiene 3 lados, eso era un juicio analítico. No aportaba nada en términos de conocimiento, y estaban los juicios sintéticos que sí aportaban conocimiento. Bueno, creo que eso es lo más que yo conozco así de Kant, de su, es decir, de manera superficial, no completamente. ¿Sabe alguien más? Profe, aparte de Crítica de la Razón Pura, Kant también escribió un libro que se llama Metafísica de la Costumbre. También escribió un libro, Crítica de la Razón Práctica. Y sobre todo en la ética de Kant debemos destacar que él planteaba que había que hacer el bien, no porque a uno lo van a castigar, ni porque a uno lo van a premiar, sino lo que es correcto en sí mismo. Okay. Gracias, Francisco. ¿Alguien más? Bueno, Kant es todo un mundo, ¿no? Usted ha mencionado 2 libros, le faltó uno que fue La Estética Trascendental, ¿no? Que va junto ahí con la Crítica de la Razón Pura y Crítica de la Razón Práctica, es un todo, ese corpus. En la Crítica de la Razón Práctica encontramos la ética, en la Crítica de la Razón Pura encontramos la lógica o la revisión a la lógica de Aristóteles con nuevos aportes, y la estética trascendental es la herencia de David Hume, unificada un poco con el mundo matemático del cual él venía. Entonces, digamos, de Christian Wolff y David Hume, con sus dos, ¿cómo se le llama? Con sus dos, digamos, fórmulas de verdad. Porque podríamos decir que Kant era hijo del racionalismo gracias a Christian Wolff. Y en el racionalismo, pues, Descartes, Spinoza, Leibniz eran matemáticos. Y se desarrolla lo que se llama el principio de identidad de Platón. Claro, no de forma platónica, porque Platón entendía que las ideas venían de otro mundo. Pero en el mundo de las matemáticas, del racionalismo, se le llamará el principio analítico, ¿verdad? Mira que los ejemplos normalmente suelen ser matemáticos.
un triángulo es una figura plana de 3 lados. Para tú entender el triángulo, tienes que entender lo que es una figura plana. Es el predicado, figura plana, está contenido en el sujeto triángulo. Ahora, si tú dices que el triángulo es de hierro o el triángulo es amarillo, esos predicados no se desprenden del concepto mismo del triángulo, son conceptos sintéticos. El predicado no se saca de dentro del triángulo, sino que se le añade. Por eso se habla de sintético. Analítico es lo que se descompone de forma con predicados necesarios. Un triángulo necesariamente es una figura plana de 3 lados. Y sintético es lo que se le añade, lo cual no es obligado que sea, porque si tú le quitas el ser hierro, no por eso dejará de ser triángulo. O si tú le quitas el ser amarillo, no por eso dejará de ser triángulo. Pero no es necesario que un triángulo sea hierro para que sea triángulo, o sea amarillo para que sea triángulo. De ahí que esos predicados, en Platón, lo que era verdadero era lo que era esencial, y esencial era lo que era necesario. Después Aristóteles amplía el principio de identidad llevándolo al mundo de los hechos, de la materia, y comienza a diferenciar entre lo que se llama predicados necesarios, juicios necesarios y juicios accidentales. Utiliza 3 tipos de juicios. Necesarios, lo que tienen predicados apodícticos necesarios, o juicios apodícticos. Los juicios se llamaban, que siempre se daban pero que no eran necesarios, asertóricos, juicios asertóricos y juicios accidentales, 3 tipos. Emmanuel Kant, tal vez le cambie el nombre, porque lo que en Aristóteles es modalidad, en Kant es relación, pero al final parecería que es la misma lógica, pero con una diferencia. En Aristóteles eran juicios que se encontraban en este mundo. Por lo menos digo que se encontraban en este mundo porque lo que es la lógica de Aristóteles contra Platón, nacemos cual tabula rasa para Aristóteles. Todo se aprende en este punto. O sea que los principios que Platón ponía en nuestra cabeza, y que el principio de inteligibilidad, en Aristóteles no lo encontramos. En Aristóteles encontramos el padre de la lógica y encontramos lo que se llama los axiomas, pero no encontramos en Aristóteles que vengamos con ideas, sino que venimos con la mente. Es diferente venir con la pizarra a venir con, ¿cuál es la palabrita? Categorías. O sea, ahí hay una diferencia. Para Immanuel Kant, lo que traemos de este mundo, lo que aprendemos en este mundo, es el mundo del empirismo, el mundo de David Hume. David Hume decía, una manzana, el color, tú lo ves, el olor, tú lo degustas, el sabor tú lo degustas, el olor tú lo hueles, la textura, la temperatura de la manzana tú la tocas. ¿Y la manzana? ¿Por dónde entra? Porque la manzana no es un color, ni es una forma, ni es una figura. Por lo tanto, tú no puedes decir que manzana es lo que tú ves, porque la vista lo que ve es color, forma y figura. Y si tú creas un color, forma y figura parecido a una manzana, no por eso será manzana. La manzana no se define como color, forma y figura. Y el olor tampoco te da una manzana, porque una manzana no es un olor. El sabor no te da una manzana, porque una manzana no es un sabor. Cuando tú defines la manzana, no me la define en términos de colores, olores, forma y sonido. A lo más tú me dirás una fruta. Y al decirme fruta, me está metiendo en un problema que ni es olor, ni es sabor, ni es olor, ni color, ni sabor, ni forma. Entonces, al final David Hume dirá, lo único que tenemos son impresiones simples de sensación. Por la vista entran los colores, que es una puerta diferente a la oreja, por donde entran el sonido de la manzana, que es una puerta diferente a la nariz, por donde entra el olfato de la manzana, el olor de la manzana, y por la boca entra el sabor de la manzana.
¿Quién se encarga de crear la manzana dentro de nuestra cabeza? Entonces, para David Hume, son las leyes de asociación que tenemos dentro y de la imaginación. Eso es, la memoria y la imaginación tienen las leyes de continuidad y la ley de asociación. Por lo tanto, David Hume cae en un psicologismo. Psicologismo significa que es nuestro aparato psíquico el que crea la manzana o la piedra o la fruta o el árbol, porque la realidad para Hume no existe. Lo que existe son percepciones simples de sensación. Y en las percepciones simples de sensación no existe ni la manzana, ni la piedra, ni el limón, ni ninguna sustancia. Todo eso vendría siendo creación del mundo sensible, de la conciencia sensitiva. Kant se encuentra con esto y dice que David Hume lo despertó de su sueño dogmático, de creer que las cosas que estaban en nuestra mente venían, como diría Descartes, desde nosotros, venían de dentro. Entonces, para Kant, entenderá entonces que las cosas particulares y sensibles que defendía el empirismo eran necesarias en el conocimiento, en especial por el descubrimiento que había hecho Newton, Isaac Newton, de la ley de la gravedad, que será de alguna forma el científico al que Kant querrá avalar o justificar con su filosofía. Bueno, entonces Kant, que traía lo que era el juicio analítico, que era necesario y universal, o sea, que un triángulo es una figura plana de tres lados, en China, en Francia, en Inglaterra, en México, en Haití, en Dominicana, y si hay otros mundos, el triángulo no puede no ser figura plana de tres lados, siempre y cuando lo entendamos justamente como triángulo. Si un triángulo no es figura, no es triángulo. Si no es plano, no es triángulo. Si no tiene tres lados, no es triángulo. Y así podemos encontrar otras leyes del triángulo, como la suma de sus ángulos internos, etcétera, que son cosas obligadas y necesarias. Es un mundo matemático. Ese mundo era a priori. A priori significa, yo no necesito ver un triángulo para saber que un triángulo es una figura de tres lados. No tiene que existir un triángulo para yo, teniendo el concepto de triángulo, saber qué es un triángulo. Lo mismo, como diría Platón, que sin que existan sirenas, muy bien yo puedo decir lo que es una sirena, aunque no exista. Tiene que ser mitad mujer y mitad pez. Si no lo es, no es sirena. Son partes necesarias del concepto, es la esencia, diría Platón. Entonces, pero David Hume, dirá que la ciencia está solo en la cabeza de los científicos. Los triángulos no existen. Lo que existen son las percepciones simples de sensación. Lo único que existen son las cosas que podemos sensibilizar, ver, oír, tocar, oler. Lo que no entra, lo que no se siente, los cinco sentidos, no pertenece al mundo del conocimiento. Descartes había dicho que el dolor no está en la flecha. Por lo tanto, las sensaciones no pertenecían al mundo de la realidad para Hume, sino al mundo de la experiencia. No eran objetivas, eran subjetivas, pero eran sensibles. Y el mundo de la matemática, de lo universal y de lo necesario, eso no existía para David Hume. Para los racionalistas era todo lo contrario. El mundo de la realidad era a priori, no había que tocarlo, que verlo, sino que era un mundo necesario y universal. Entonces podemos decir que el juicio analítico era propio de los racionalistas y el juicio sintético a posteriori era propio a posteriori y después de la experiencia, y el juicio analítico a priori antes de la experiencia. El conocimiento para los empiristas es después de la experiencia, el juicio sintético, y es sintético porque no es unidad, de alguna forma donde hay descomposición. Eso que dice Kant, no hay conocimiento. Donde hay análisis no hay conocimiento, porque tú lo que estás repitiendo lo que está en la cabeza. Entonces tú no estás resolviendo problemas. Claro que era un problema para Aristóteles, porque Aristóteles se enfrentó a los sofistas, que decían el ser es y el no ser no es. Un triángulo es un triángulo y no es un triángulo. Entonces Aristóteles tuvo que hacer una lógica que defendiera el principio de identidad analítico. Y después ampliar la lógica de Platón
que era del principio de identidad analítico, ampliarlo a lo que era el mundo de lo sintético. Aristóteles no le llama sintético, le llama accidental. Entonces, una cosa era el mundo de lo universal y necesario, que en Aristóteles era la ciencia, y otra cosa era el mundo de lo contingente, que aunque no era científico, en Aristóteles era conocimiento real. El realismo de Aristóteles, la lógica de Aristóteles, abarca el mundo de la esencia y el mundo de la existencia. Para Platón, la epistemología está en otro mundo, es contemplar las ideas. Para Aristóteles, la epistemología, la lógica de Aristóteles, está el otro mundo en este mundo. Bueno, entonces, para Kant podríamos decir que eso que hizo Aristóteles, Kant termina haciéndolo con el racionalismo y el empirismo. Unir el a priorismo del racionalismo con el a posteriorismo del empirismo, lo unifica en lo que se llama el juicio sintético a priori. Sintético porque no es analítico, une una realidad a otra. Dígase, por ejemplo, los cuerpos caen a una velocidad de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Es la ley de la gravedad de Newton. Bueno, pero ¿eso es necesario? No. ¿Por qué no? Porque un cuerpo no tiene que caer para ser cuerpo. Puede existir cuerpos que nunca han caído y nunca van a caer a esa velocidad y no dejan de ser cuerpos por eso. El que caiga es un accidente. Ahora, si cae, siempre que caiga, va a caer a esa velocidad. Entonces, ¿por qué siempre va a caer a esa velocidad? Si todos los cuerpos que podemos ver cayendo no lo podemos medir todos, sino simplemente una parte. Bueno, entonces, ahí entonces Kant comienza a decir, lo pone la mente. Entonces, no solamente lo pone la mente, sino que la mente pone la universalidad, pone la necesidad y pone la sustancia. Aquí se aparta de Aristóteles, porque Aristóteles dice que la manzana, si le diéramos, aunque Aristóteles no habla de manzana, pero si le diéramos la manzana a Aristóteles, Aristóteles diría que nacemos sin la manzana. Eso no es algo que pone la cabeza ni pone la lógica. La mente es cual tabula rasa y la mente para Aristóteles abstrae. Esta es la palabrita de Aristóteles, abstrae, separa la manzana de las distintas experiencias. Entonces tú dirás, se ve la manzana, se oye, se huele. Aristóteles, el primero que se enfrentó con ese problema fue Platón. Dijo, no, viene de otro mundo. Aristóteles dice, no, no viene del otro mundo, viene de este mundo. Entonces, ¿cómo es que viene de este mundo si los sentidos no la sensibilizan, no la capturan? Entonces, Aristóteles dirá que a través del fantasma o el conjunto de sensaciones, que es lo que se le llama el fantasma, la mente sensible crea el fantasma y la mente inteligible a través del fantasma abstrae lo que el sentido no puede ver. Es como que tú leyendo una carta, la carta no puede leer lo que trae, pero lo trae. La vista trae el color, pero el entendimiento ve el color en el color y ve el accidente del color, la insustanciabilidad y la necesidad de dependencia de una sustancia. El oído oye el sonido, pero el entendimiento no solamente ve el sonido que el oído le entrega, sino que el entendimiento juzga del sonido en tanto que sensible y del sonido en tanto que inteligible. Y en tanto que inteligible, el sonido no existe en sí mismo, sino que existen cosas sonoras. Es el entendimiento quien va más allá de la sensibilidad y encuentra la accidentabilidad del sensible y la sustancialidad necesaria, y por lo tanto, a través de los sensibles, la mente abstrae el inteligible. Por ahí iría Aristóteles. ¿Qué quiero decir? Que no lo pone la mente. Para Kant, la mente lo pone. Por eso Kant dirá que por eso Kant es el padre del idealismo. Las cosas las pensamos porque, no las pensamos porque son porque las pensamos. O sea, ¿por qué existe la ciencia? Hume le había dicho, la ciencia está en la mente de los científicos. Y Kant dirá, bueno, la universalidad, la sustancia, eso es lógica. Y la lógica, como había dicho Descartes, idea asignata, la traemos con nosotros. Son gavetas vacías. Las gavetas sin sensibles
son vacías, no hay conocimiento. Y los sensibles de David Hume, sin las gavetas de la lógica, son desordenadas, no hay conocimiento. Para Kant tenía que haber una unidad entre gavetas vacías, la lógica, y los sensibles de Hume, la experiencia. Y la unidad de ambos creaba lo que se llama la ciencia prescriptiva, no la ciencia descriptiva, sino prescriptiva. Es el hombre, el científico, el que prescribe el ser, quien dice lo que son las cosas, porque las cosas no están en la realidad. Una piedra no existe, la pone la mente. Un árbol no existe, lo pone la mente. Lo que la realidad me da son sensaciones confusas. Y no hay algo más allá de esas sensaciones. Dice Kant, sí, claro, pero eso no se conoce. El número o el incógnito X. ¿De dónde vienen los colores, forma, figura de una manzana? No se sabe. Ni la mente ni los sentidos lo conocen. Lo que la mente conoce es lo que la mente pone. Entonces, la manzana es una creación del hombre. Claro, no aparecerá dicho así con esa forma, pero uno entendiendo la filosofía de Kant, tu mamá es tu creación, tu casa es tu creación, no a nivel de creación artificial, sino a nivel de creación nocional, epistemológica. Una piedra es tu creación, un árbol es tu creación. Todo es una prescripción de la mente. ¿Cómo salva Kant la objetividad? Que todos tenemos las mentes iguales, todos pensamos, nuestra mente toda funciona de la misma manera y por eso no podemos comunicar. Pero al final la ciencia es prescriptiva, es una creación del hombre. Entonces, modifica la lógica. Mientras que la lógica para Aristóteles, de quien Kant había dicho que la lógica de Aristóteles ni había crecido ni había disminuido, que había permanecido todos los siglos tal como Aristóteles la hizo. Entonces Kant fue el que vino de que a reformar. Claro que estamos antes de la lógica matemática de Frege, de Russell, de Wittgenstein. Estamos lejos todavía de la lógica del siglo XX, que no había nacido. Todavía estamos en Kant. Pero Kant entonces reformula la lógica haciendo depender la realidad de la lógica. La lógica la traemos. Para Aristóteles no traemos la lógica. La lógica son los principios de la realidad que de alguna forma se graban, dice Aristóteles, como un anillo en la cera. Se graban en nuestra mente, capta la huella o captura lo que se llama la imagen, y nuestra mente, por abstracción, va poco a poco formando el aparato lógico mental que nos permite pensar. Entonces, Aristóteles es realista, no traemos la lógica. Platón es idealista, no solamente traemos la lógica, traemos los contenidos. Idealista objetivo allá en su mundo. Mientras que Kant entonces fracciona. Por un lado de la realidad viene el desorden de lo sensible y de la mente viene el orden de la lógica. El conocimiento es el desorden sensible más el orden lógico convertido en conocimiento. El hombre es el creador del mundo del conocimiento. Bueno, entonces al final el hombre, en ese mundo estará el tema de Dios, ¿verdad? Ese sería otro tema, el tema de la ética, lo correcto y lo incorrecto. Entonces Kant da para muchas cosas. Bueno, nada, así digamos en sentido amplio, vamos a dejarlo ahí porque Kant es un filósofo confuso y yo lo digo rápido, pero yo sé que son cosas que hay que pensarla mucho. Hemos pensado un poco en la lógica de Aristóteles, la lógica de Platón, la lógica de el psicologismo de David Hume, el racionalismo de Descartes, y todo eso confluye en Manuel Kant. O sea que no es un filósofo sencillo de entender. Sí, yo los invito a que revuelvan sobre este videíto y le den un poquito de seguimiento, ¿no? Para ir, digamos, enriqueciéndose tanto por lo dicho por sus compañeros como por ya el acento que hemos ido poniendo en este filósofo llamado Immanuel Kant. ¿Alguna pregunta antes de que se nos vaya a terminar el tiempo? Maestro, una pregunta. Elizabeth. Sin Aristóteles, en Aristóteles entonces la verdad sería
la adecuación del pensamiento con la cosa. Entonces en Kant sería la adecuación de la cosa con el pensamiento. Bueno, no, realmente el concepto de verdad en Kant, yo no puedo darte una definición, ¿no? Porque al final es una creación de la mente nuestra. Adecuación sería como que hay una realidad mental y hay una realidad extramental. Es como el pintor que pinta algo que existe en la realidad. Entonces la pintura es una representación y en tanto que no falsee la realidad, entonces se adecua. Si la foto no daña al fotografiado, entonces hay una adecuación. Por ahí iría Aristóteles. La mente representa. Si para Platón la realidad copiaba a las ideas, para Aristóteles la mente copia la realidad. Y en tanto que no la falsea, hay verdad. Y cuando la falsea, hay falacia. Y entonces la lógica es el proceso de determinar esa verdad. Ahora en Immanuel Kant, la lógica no es depuradora de la verdad. La lógica en Kant se llama crítica. Kant es el creador del criticismo. Esa palabra no existía antes de Kant. La palabra de que hay que ser crítico. Pero la crítica no es depuradora de la verdad. La lógica de Aristóteles es depuradora de la verdad. La crítica de Kant es, no sé, habría que decirlo algo así como creadora. En la medida que tú criticas, va como dándole el ser lógico a la realidad sensible que tú vas recibiendo. Es prescriptiva, es creadora, el hombre crea. El problema es que no crea medalaganariamente, sino que toda la mente funcionan así, de manera universal. Lo que yo hago, de alguna forma, es lo que hace la mente del otro. En ese sentido, son mentes que están como unísonas, no son caprichosas, no es un idealismo caprichoso, sino un idealismo determinado por la naturaleza de la mente, por decirlo así. Pero el ser no está en la realidad como aprendido o adecuado a lo que yo tengo en la mente. La sustancia la pone la mente, porque eso no existe en la realidad. Una piedra no existe, por lo tanto no puede haber adecuación entre la piedra no huménica, porque yo no sé si es piedra, por eso es númeno, por eso es incógnitum X. Yo no sé lo que es la realidad. Lo que llegan a mis sentidos son sensaciones desordenadas. Es mi mente quien determina la verdad de las cosas. Entonces la verdad sería, vamos a decirlo así, en Kant, la verdad de Kant sería determinismo, prescripción de la mente, criticismo. La mente crea al criticar y esclarecer, dislucida y crea, saliendo de la confusión, ordenadora de la confusión del sensible. No se puede hablar de correspondencia en Kant, porque se daña la filosofía de Kant. No se puede hablar de correspondencia. Yo no sé si Kant tiene un concepto de verdad. Creo que tiene tres verdades, pero las tres verdades que son innatas, que son las de Descartes, Dios, el mundo y el hombre, son mundos. No es que sean realmente de que la verdad como conocimiento, digamos, de correspondencia, sino más bien como mundos en la cual el hombre crea, va creando las cosas. Confuso un poco de explicar este pensamiento de Immanuel Kant. ¿Qué más? Bueno, nada. Profe, Francisco. sí, ahorita en la bibliografía se olvidó la paz perpetua. La Paz perpetua de Kant. paz perpetua. Sí. Pero yo no sé lo que es. La paz No, perpetua. míralo aquí, profe. Es una Este obra, libro. un libro ya. No, pero Sí, yo no tengo información sobre la paz perpetua de Kant. no, míralo aquí. Ya, pues Profe, y entonces, la religión en los límites de la razón. bueno, me la explica la próxima clase, Francisco. A ver cuáles sean sus riquezas. Kant es peligroso. Quiso que restaurar la moral,
pero Kant es sumamente peligroso en ámbito de moral. Gracias a Dios que la gente no lo entiende, o lo entiende de forma cristianizándolo, por decirlo de alguna manera, pero Kant es un peligro, es muy deshumanizador. Cuando uno lo entiende profundamente hablando, es muy deshumanizador. Entonces es mejor seguirlo entendiendo, es mejor seguirlo entendiendo a la manera de uno y no tratar de entenderlo en lo que él quiso decir. Bueno, ¿qué Profesor, más? de ahí que digan que Kant lo que desarrolla una moral teológica. Se podría decir, y es mejor entenderlo así, porque uno lo puede explicar de esa manera, pero eso no es lo que Kant quiere decir. No, profe, porque eso fue lo que yo expliqué, Osvaldo, que él dice que hay que hacer bien sin esperar nada, sin castigo, Bueno, sin premio, sin la nada. No, Kant es más, porque hay que la adecuar nuestro universalización. accionar a todo accionar posible. Entonces, imagínate, accionar como un ladrón o como un delincuente. Maestro, Se acabó el tiempo. maestro, los tomistas no les gusta eso de Kant, es decir, los realistas en Etiel Guizón y Adiós. Se Profesor, fue. por cierto, Osvaldo presente. Está bien. Presente, está bien. Profe, ¿y cuándo vamos a las exposiciones finales? No, hablamos ya la próxima clase. Bye. el ensayito, maestro, está listo cuando usted lo requiera. Está bien. Profe, Fraile amaneció practicando. Usted lo va a echar un cubo de agua. Bueno, cuídense mucho, pórtense bien. Ok, maestro.